se produce el proceso inverso. Se produce, digamos, la privatización nuevamente de los servicios públicos. En este caso, digamos, aquí aparecen los órganos de control de los servicios públicos, donde también el derecho administrativo se inmiscuye y los estudia, que es lo que vamos a ver más adelante en esta misma unidad. Y por supuesto también se produce una jerarquización de la figura del usuario, del consumidor, donde tiene una protección constitucional, que ya la vamos a ver también más adelante. Bien, entonces vemos cómo en nuestro país se han ido aplicando distintos regímenes económicos y cómo el derecho administrativo se encuentra presente en estudiando de acuerdo al régimen jurídico que corresponde aplicar. El régimen jurídico, como decía, al que se somete esta organización del servicio es de derecho público. No es necesario, digamos, que todas las relaciones jurídicas que surjan del derecho público sean del mismo. Basta con que la misma organización lo sea. Después vamos a ver cómo, de acuerdo a qué tipo de servicio o de quién lo presta, si el Estado o un particular, de qué manera va cambiando y aplicándose un régimen jurídico u otro. Entonces, podemos decir que servicio público es toda aquella actividad de prestación que ha sido previamente calificada por ley, que es realizada por la administración pública en forma directa o indirecta, a través de los particulares, y lógicamente en ejercicio de una función administrativa que tiende a satisfacer necesidades colectivas bajo un procedimiento de derecho público. Ahora, ¿qué diferencia tiene entre el servicio público con otras actividades estatales que realiza el Estado? Y así tenemos, por ejemplo, con la policía. La función de policía es una actividad de coerción que está fundada en lo que la propia Constitución establece y en las leyes que se dictan en consecuencia. La función de la policía es precisamente la de restringir las libertades y los derechos de los habitantes. ¿Esto con qué fin? Con el fin de mantener la paz social, el orden, la seguridad y la moralidad pública. Mientras que, por el contrario, el servicio público es una actividad que no va a condicionar, sino que precisamente no se usa la coacción, sino que se sustituye eso y se amplía, ¿sí?, los derechos. Después tenemos también otras actividades, por ejemplo, las asociaciones privadas. ¿Ustedes saben qué son las asociaciones privadas? ¿Alguno me da un ejemplo de una asociación privada? Esto lo vieron ustedes en el cuatrimestre pasado, con derecho privado. ¿Se acuerdan? Sí, muy bien, una empresa. Prendan el micrófono. Serían actividades desarrolladas por particulares. ¿Pero qué tipo de actividades? Ustedes recuerdan que habíamos visto en el cuatrimestre pasado que las personas que se reconocen en el derecho argentino eran dos clases de personas: las personas físicas o humanas y las personas jurídicas o de existencia ideal, que son aquellos entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Dentro de las personas jurídicas privadas teníamos las empresas, las sociedades del Estado, las fundaciones, las asociaciones civiles, las asociaciones de fomento, etc. Y las personas jurídicas públicas teníamos que eran los ríos navegables, el Estado Nacional, las provincias,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿O no? Sí, profe. Bueno, eso lo van a ver en el artículo 123 y 132 del Código Civil y Comercial. Entonces, la asociación civil es una persona jurídica privada. Ahora, una asociación civil, por ejemplo, puede ser un club de fútbol, ¿verdad? ¿Qué diferencia encuentran ustedes en un club de fútbol y un servicio público? ¿Para qué un club de fútbol o un club, qué sé yo, deportivo o cualquiera? ¿Para qué? ¿Quiénes integran el club? Jugadores, directores, ¿Quién más? Dirigentes. ¿Y quién más? ¿Quiénes la componen? El presidente, los socios. Los socios, los socios. Bien. ¿Y a quién beneficia eso? a los ¿Quién puede usar las instalaciones del club? ¿Quién puede usar la pileta? ¿Quién tiene descuento en las entradas? socios. Los socios. Socios, los socios. ¿Cualquier otro puede hacer eso? No. No, únicamente los socios. Entonces, el servicio público es más amplio. Tiene, digamos, involucra a toda a toda la comunidad, ¿sí? Por eso es que la actividad que realizan estas personas jurídicas no pueden calificarse por servicio público. Ahora, la actividad, cuando beneficia a toda la comunidad, es, digamos, o puede llegar a calificarse como servicio público, mientras que aquí, digamos, hay un fin de únicamente exclusivo de los socios, inclusivo de los miembros que integran esa asociación privada. No se hacen extensiva a los demás. Ahora, hay actividades que realizan los particulares que por su trascendencia tienen, digamos, por su trascendencia que puede ser social o económica, que tiene, digamos, cierto interés el Estado. El Estado tiene un particular interés sobre estas actividades que realizan los particulares. Por eso las regula con mayor intensidad que a otros derechos. Por ejemplo, la actividad bancaria, la actividad educativa, la de salud, etc. Estos son, digamos, llamados servicios públicos impropios. Se tratan de actividades que desarrollan los particulares, pero por la trascendencia social que tienen, la administración pública le propina una extensión, digamos, un régimen igual al del servicio público, pero no asume la titularidad del servicio, de esta actividad, ni tampoco de la organización ni de la gestión. Todo queda en manos del particular. Por ejemplo, un banco puede ser o pertenecer a particulares, personas privadas, pero esa actividad está sometida a un régimen especial por la trascendencia que tiene en la comunidad. Entonces, va a haber una entidad, que es el Banco Central de la República Argentina, que va a regular la actividad financiera, económico-financiera de ese banco, estableciendo cuál es el encaje que deben manejar los bancos, que deben tener los bancos, cómo debe ser esa actividad, cuánto es el monto del dinero respaldado por el banco, por la entidad financiera y el Banco Central de la República Argentina. Eh, o, por ejemplo, el tema de los sanatorios, el tema de salud, que pueden ser privados, pero queda, digamos, hay un interés en el Estado en controlar esa actividad, porque está en juego la salud de la comunidad. O, por ejemplo, también el servicio de los remises y de los taxis,
que es una actividad cuya organización está todo en manos del particular. Por ejemplo, el que maneja el taxi es un particular, el dueño del vehículo es un particular, la empresa que los controla y que dirige, digamos, el trabajo de estos choferes es, digamos, particular, ¿sí? Entonces, el riesgo económico es de un particular que asume. Ahora, el Estado no hace nada de eso, de la organización, del funcionamiento, etcétera, etcétera, de la actividad, ni de la gestión. Todo está en manos del particular. Pero, en qué controla? ¿Qué hace el Estado sobre esta actividad? Y, lógicamente, como tiene una trascendencia social, como la comunidad, digamos, está utilizando este servicio, procede a su regulación legal. Y así, por ejemplo, va a determinar que para que puedan usarse como remiso taxi es necesario que se encuentren habilitados por la municipalidad. Se encuentren, digamos, quien maneje el vehículo tenga un carnet habilitante profesional. Va a determinar, digamos, el modelo del vehículo, cuál sería los años que debe tener, etcétera, etcétera. Esperen un segundito, chicos, perdón. Bueno, lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema de las farmacias. La farmacia es un negocio, digamos, netamente privado, pero pero el Estado para su habilitación que requiere que sea atendido, que se encuentre un farmacéutico que posea el título habilitante para controlar el medicamento que se expende al público, los horarios de funcionamiento que deben alguna tener 24 horas, la distancia que debe existir entre una farmacia y otra, etcétera, etcétera. Entonces, estos servicios que son o los realizan los particulares a su cuenta y riesgo, tienen una mirada especial, un control por parte del Estado. Esto se llama un servicio público impropio. Para que exista, digamos, un servicio público, es necesario que haya una prestación concreta, útil y que sea necesaria a los particulares. Además, que exista una ley que califique a los servicios, que califique esa actividad como servicio público. Esa ley, lógicamente, tiene que disponer la creación y la organización de este servicio. Ahora, la responsabilidad de la prestación puede hacerla el Estado o bien puede darle a un particular para que la realice. Además, lógicamente, tiene básicamente que satisfacer una necesidad colectiva que resulte primordial para los habitantes. Por ejemplo, un servicio público dentro de los propios, tenemos el servicio de energía eléctrica, el servicio de agua, el servicio de gas, etcétera, etcétera. Estos, digamos, son servicios públicos
propios, donde tienen que ser calificados por ley, tiene que haber una necesidad colectiva, etcétera, etcétera, esto que les he dicho recién. Hay, digamos, ustedes deben haber, si leen los diarios, deben haber visto hace poco que existe un interés por parte del gobierno de privatizar el servicio público de Internet. Lógicamente, para llegar a la privatización no es necesario o no solamente se quiere que exista una creación por ley, que disponga la ley, establécese como creación de servicio público tal actividad, sino que es importante también que la propia ley prevea la organización y prevea el funcionamiento y prevea el presupuesto necesario para realizar esa actividad. ¿Por qué? Porque si no se cae en lo que hubo hace muchos años, en que el servicio público telefónico, en que el servicio de las comunicaciones y de otros tantos estaba en manos del Estado, y se tenía el inconveniente de la deficiencia, el mal manejo, se tenía el inconveniente de la mala, digamos, de la mala administración. Y así teníamos, por ejemplo, si se quería un servicio, si se quería tener el teléfono en la casa, demoraba muchas veces 7 años, 8 años entre la solicitud y que le dé. ¿Por qué? Porque el Estado necesitaba muchas veces esos fondos, utilizarlos para la salud, para la educación, para otras actividades que resultaban más imprescindibles. Entonces, este tipo de actividades quedaban relegadas, no se invertía en la producción, no se invertía en la compra de materiales necesarios para, digamos, mantener actualizada la tecnología, y se producía, lógicamente, el mal servicio en la prestación de estas actividades. ¿Está claro hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Está bien, profe. Está claro. ¿Seguro? ¿Alguien más? No, profe. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver ahora cuáles son los caracteres del servicio público. El servicio público, entonces, como les decía, participa de las mismas características que toda la actividad administrativa, porque lógicamente también el servicio público forma parte de la actividad administrativa. Ahora, cualquier que sea el objeto que gestione o que realice la prestación tiene, lógicamente, notas específicas que van a ayudar a determinar la forma y la actividad y las obligaciones de la administración y del sujeto prestador del servicio. Y, lógicamente, el derecho también de los usuarios o consumidores. Ahora, una de las características del servicio público es la continuidad. ¿Qué significa esto? Significa que el servicio público debe prestarse toda vez que la necesidad surge o se haga presente. Y lógicamente que se haga oportunamente. Cuando aparece la necesidad, tiene que el servicio público aparecer y debe cubrir esa necesidad. Y hay servicios públicos cuya actividad o cuya necesidad colectiva que satisfacen no pueden ser interrumpidos. Por ejemplo, la provisión de agua potable, la provisión de energía eléctrica. Aquí, digamos, existe lo que se llama continuidad absoluta. Yo no puedo decir, bueno, vamos a proveer agua potable de 8 a 14 o de 8 a 20. Tiene que existir el agua potable las 24 horas del día, o la provisión de energía eléctrica, o la provisión de gas. Hay una continuidad absoluta en la provisión del servicio público. Puede haber también una continuidad relativa. ¿Qué significa esto? Cuando el servicio no se presta en forma ininterrumpida, sino en determinados momentos. ¿Cuándo son esos momentos? Cuando la necesidad aparece. Desaparecida la necesidad,
desaparece, digamos, la actividad de servicio público. Se interrumpe. Por ejemplo, supongamos un incendio. Un incendio. Se produce un incendio en un lugar y aparece la necesidad de ¿qué? De apagar ese fuego. Entonces los bomberos van a apagar ese fuego. Cuando aparece esa necesidad, no puede interrumpirse. Es decir, en medio del incendio no pueden decir los bomberos, bueno, yo ya trabajo hasta aquí, terminamos ya el servicio público de la provisión para apagar el incendio. ¿Por qué? Porque hasta que la necesidad desaparezca no puede interrumpirse. Ahora, una vez apagado el fuego, cesa esa necesidad y se ve interrumpido ese servicio. ¿Está? Lo mismo con la educación primaria. Ustedes saben que es obligatorio la educación primaria. Entonces, pero la educación primaria no es que no pueda interrumpirse. Puede interrumpirse cuando en el periodo de las vacaciones de verano o en las vacaciones de invierno. Se ve interrumpida, ¿sí? Digamos, ese servicio público de educación. Ahora, mientras está funcionando y fuera de lo que corresponde, no puede interrumpirse, ¿sí? Por eso hablamos de continuidad relativa. Es decir, en principio hay que mantener inalterado. Cuando surge la necesidad pública, la necesidad colectiva, el servicio debe prestarse. Ahora, supongamos otro ejemplo que le doy de servicio público impropio. Por ejemplo, el transporte, volvemos al otro que me había olvidado que por ahí le puede resultar útil. El transporte colectivo de personas. ¿Sí? Ahí, en el caso, por ejemplo, del transporte público colectivo de personas por automotor, el Estado no se involucra en la gestión, pero va a tener una determinada regulación, por ejemplo, en el precio, los itinerarios, los horarios, etc. Entonces, ahí el Estado tiene la autorización correspondiente que va a permitir el funcionamiento de este. No se hace cargo de la actividad, pero sí condiciona y predispone la misma que para determinar de qué manera va a funcionar este tipo de transporte. Por ejemplo, cuál es el recorrido que va a hacer el colectivo, hasta dónde va a llegar, cuál es el horario de funcionamiento, qué regularidad va a tener, por ejemplo, de tal horario a tal horario, va a pasar un colectivo, pasa uno y a los 20 minutos debe pasar el otro, por ejemplo. Entonces, en base a esto que hemos visto, podemos decir que cuando hablamos de servicios públicos nos estamos refiriendo a las prestaciones que cubren necesidades públicas o de interés comunitarios, que pueden ser realizadas por sí, por el Estado, o pueden realizarlas terceros. ¿Cómo las va a realizar los terceros? Mediante lo que se llama la concesión, la licencia, el permiso, la autorización o la habilitación, pero siempre bajo la fiscalización estatal. Es decir, se puede tratar de la provisión de agua, de luz, de gas, de teléfonos, la prestación de servicios de educación, salud, farmacias, remises, bomberos, etc. ¿Sí? De acuerdo, y ahí entran todo, de qué manera el Estado va a autorizar o va a habilitar o va a dar en concesión y va a fiscalizar estos tipos de servicios públicos. Les había dicho que la Constitución Nacional, la última reforma que ha sido en el año 1994, modifica el artículo 42 e impone al Estado o a las autoridades la obligación de controlar la calidad y la eficiencia de los servicios públicos. O sea, le dice a las autoridades, ustedes deben controlar cómo se brinda, cuál es la calidad, cuál es la eficiencia que tienen estos servicios públicos.
reconoce a los usuarios, a los consumidores, es decir, a todos nosotros, un nivel de prestación adecuado. ¿Para qué? Para que mejore las condiciones de vida de las personas. ¿Sí? Por eso, digamos, el propio Estado también ha procedido a la regulación de algunos derechos, como por ejemplo la reglamentación del derecho de huelga en algunos servicios públicos o la restricción del lockout patronal para evitar precisamente la paralización. ¿Ustedes saben lo que es el lockout? ¿Me escuchan? No, profe, ¿podría explicar? Se lo escuchamos, Sí. profe. No. ¿Quién ¿Podría habla? No. explicarlo? Sí. Bien. Bueno, ustedes saben que el derecho de huelga es el derecho que tienen todos los trabajadores para no concurrir a su lugar de trabajo o para reducir sus horarios de trabajo, etcétera, etcétera. Mientras que el lockout es a la inversa, es, digamos, la restricción por parte del patronal que impide, digamos, que paraliza su actividad comercial o su producción. Por ejemplo, cierra la fábrica o cierra el comercio, evita que el empleado, el dependiente, ingrese a trabajar. ¿Por qué? Porque paraliza su producción, hace un paro a la inversa. Ese es el lockout. Lockout. Entonces, todo este régimen, para evitar eso, en el caso del servicio público, entonces hay una reglamentación. También, por ejemplo, utiliza la aplicación de la imprevisión para que en caso de dificultades económicas no se paralice el servicio. ¿Se acuerdan que esto habíamos visto nosotros en la unidad pasada? El reacondicionamiento contractual. Entonces, muchas veces hay un procedimiento, un proceso inflacionario grande, o hay un desajuste en los salarios, etcétera, etcétera, donde el costo de producción o de la prestación del servicio se vuelve muy oneroso para el concesionario. A fin de que no se paralice, el Estado aplica lo que habíamos visto, la teoría de la imprevisión. O puede ser, por ejemplo, evita la ejecución forzosa de los bienes con las que se presta el servicio público. ¿Se acuerdan cuando vimos en el cuatrimestre pasado los bienes que son embargables e inembargables? Las clases de acreedores y eso, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué bienes son inembargables? ¿Cuáles son las excepciones? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el principio general? ¿Se acuerdan o no? Una vivienda, no sé qué, Sí, embargar, ropa la y lo ropa. que sea. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué pasaba con los servicios públicos? ¿Se acuerdan? Un tiempo ¿No creo que vieron tampoco se eso? puede pagar. ¿Mm? Aquellos bienes de los particulares que estén afectados son bien públicos, a un servicio público. Ahora, El ¿puede servicio hablar más público, fuerte? el servicio público no puede ser embargado, o sea, no puede dejar de dar servicio mientras está embargado. Los bienes Claro, particulares los bienes de los particulares que estén afectados son servicios públicos, no claro, pueden ser embargados. claro, un servicio público. Entonces, no puede, digamos, embargarse porque precisamente eso afectaría la prestación. Dejaría, digamos, de ser o de brindarse el servicio público. Entonces, precisamente para evitar eso, se excluye de la ejecución forzosa. También tenemos la ejecución directa del Estado, por ejemplo, en caso de rescate de los servicios concedidos, donde el Estado toma para sí de nuevo la prestación. O en caso, por ejemplo, en la ley de quiebra se modificó hace poco, y en caso de quiebra del concesionario, la ley prevé, o del concurso, la ley prevé todo lo necesario para que el servicio público continúe.
no se vea paralizado el servicio público, ¿sí? Bien, ¿vamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda? No, No, profe. profe, está bien. No, profe. Bueno, continuemos entonces. Otra de las características del servicio público es la regularidad. ¿Qué significa esto? Significa que el servicio debe prestarse conforme a reglas preestablecidas o a las normas que se han establecido. La continuidad, la característica de la continuidad que hemos visto recién, significa que el servicio debe prestarse de manera ininterrumpida, mientras que la regularidad habla de un ritmo y de equilibrio, de cómo debe prestarse ese servicio. La continuidad hace referencia a qué? A que no se paralice o se suspenda el servicio, mientras que la regularidad está haciendo referencia al horario, a la regularidad, por ejemplo, el caso del transporte. El transporte público, tenemos que este servicio debe ser con forma regular. Significa de acuerdo a normas preestablecidas, a determinadas normas. Por ejemplo, es lo que les decía, la regularidad en el horario, la regularidad en cuánto va a funcionar, ¿sí? En la regularidad, cuál es el recorrido, la regularidad en cuanto a cuánto debe ir un colectivo con respecto a otro, para pasar por el lugar uno con respecto al otro. Es decir, vemos cómo el servicio público tiene como característica esta distinta de la continuidad. La regularidad significa entonces que se va a prestar conforme a reglas preestablecidas. Luego tenemos otra característica del servicio que es la uniformidad. Cuando hablamos de uniformidad estamos hablando en la igualdad del trato en la prestación, ¿sí? ¿Qué significa esto de la igualdad? Es el derecho de exigir y de recibir el servicio en igualdad de condiciones o uniformidad de condiciones, sin ningún tipo de discriminación ni de privilegios. Este principio o esta característica, mejor dicho, deriva del principio constitucional previsto en el artículo 16, que habla de la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Ahora, este principio ha sido interpretado por la Corte. ¿Y qué significa la igualdad ante la ley? Significa que debe prestarse cuando hablamos de igualdad, estamos hablando en igualdad de condiciones y circunstancias. Es decir, cuando nos encontramos con respecto a otros en igual condición y en igual circunstancia, se debe aplicar el principio. ¿Está? Y les doy un ejemplo para que ustedes puedan comprender. Puede ocurrir, digamos, que los usuarios de determinados servicios, por ejemplo, supongamos el servicio de electricidad, el servicio de agua, etcétera, estén encuadrados en determinadas categorías. Supongamos, no es lo mismo el servicio de energía que se brinda a una casa de vivienda familiar que a una empresa o a una fábrica o a un local comercial o a un estudio profesional. ¿Por qué? Porque la tarifa va a ser distinta. O, por ejemplo, la provisión de energía en una categoría, por ejemplo, de zona residencial, no es lo mismo, o zona urbana no es lo mismo a la provisión de energía en zona rural. Entonces vemos cómo hay distintas categorías que pueden haber diferencias entre ellas en cuanto a la prestación, en cuanto a la tarifa. Ahora, ¿dónde estaría o a dónde se debe respetar este principio de igualdad? De aquellas personas que se encuentren en iguales condiciones y en iguales circunstancias. Entonces, si estamos en la categoría familiar, en la prestación del servicio, se debe exigir que este servicio
la tarifa sea igual para los que se encuentren todos en esa misma categoría. ¿Me van siguiendo? En ese caso, se exige el trato igualitario para los usuarios que se encuentren dentro de esa categoría, sin que exista ningún privilegio o ventaja en perjuicio de otros. ¿Está? ¿Está claro, chicos? Bien. Sí, sí. Otra de las características es la generalidad. ¿Qué significa esto? El servicio puede ser exigido y usado por todos los habitantes, sin ningún tipo de exclusión. Acuérdense que el servicio público se establece para satisfacer una necesidad general o colectiva. Hay un interés comunitario en que se realice este servicio, ¿sí? Entonces, no puede, por ejemplo, decirse, bueno, a Juan Pérez le vamos a dar la luz y a su vecino, Diego Ramírez, no le vamos a dar la luz. Aquí, digamos, habría habría una exclusión arbitraria. Entonces, el servicio público es general para todos. No puede negarse a que a una persona se le dé y a otra no. No es porque se le ocurra a la empresa ni nada. Hay una generalidad donde debe, por esta característica, ser brindado a todos. Puede ser exigido que se le brinde a todos. Luego tenemos otra que es la obligatoriedad. Aquí la obligatoriedad es inherente al tipo de servicio que se presta, a la naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos que distinguir aquí el derecho subjetivo de exigirla o no. Es decir, existe obligatoriedad por parte de la empresa concesionaria o de quien la realice la prestación del servicio público de brindarlo. No puede negarse a brindar el servicio público. Mientras que, de acuerdo al tipo de servicio público, el usuario puede negarse a recibirlo. Supongamos, les doy un ejemplo. Supongamos que una persona recibe energía eléctrica y el otro no quiere recibir energía eléctrica. Y le diga, no, yo no quiero luz, a mí me gusta estar con las velas, con la linterna, no quiero pagar. Entonces, no se le puede exigir que esa persona use el servicio público. O sea, la obligatoriedad residiría en el prestador del servicio público. Él debe darle el servicio público. El usuario puede negarse o puede no usarlo al servicio público. Por ejemplo, el transporte público. Sube o lo usa el que lo quiere, el que lo necesita. Pero por ahí hay otro que dice, no, yo no quiero ir en ómnibus, quiero ir caminando, o quiero ir en taxi, o quiero ir en remis, o quiero ir en mi auto, quiero ir en bicicleta. No hay una obligación de usar el servicio público. En principio no está obligado a usar el servicio. Ahora, cuando el Estado persigue un fin determinado y usa como instrumento idóneo este servicio público, entonces ahí sí hay una obligación por parte del usuario de hacerlo. Supongamos el servicio de educación primaria. Aquí, digamos, no hay una opción por parte del usuario de decir, no, a los chicos no los vamos a mandar a la escuela. O sea, hay una obligación constitucional de que los niños deben escolarizarse en la educación primaria, donde deben, digamos, educarse, ¿sí? Aprender. No puede decir el adulto, no lo voy a usar o no lo voy a mandar a estudiar. Hay una obligación, hay un fin de educación. O, por ejemplo, la provisión de agua potable. O, por ejemplo, la conexión cloacal. Si pasa la cloaca por el frente de un determinado lugar, no es que el usuario va a decir, no, yo no lo voy a colocar o no voy a usar el agua potable. ¿Por qué? Porque aquí hay un objetivo que persigue que hay la salubridad e higiene. Hay una cuestión de salud y de higiene que le interesa al Estado. Entonces, no hay opción por parte del usuario
se torna obligatorio este servicio público. Tenemos también, ¿está claro, chicos, lo que estoy diciendo? Sí, profe. ¿Me Se escucha? entiende bien. Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver ahora el punto respecto a la calidad y eficiencia. ¿Se acuerda que les había dicho del artículo 42 de la Constitución Nacional, donde ahí precisa quiénes son los consumidores y los usuarios? ¿Y cuáles son los derechos que estos usuarios y consumidores tienen con respecto a los servicios públicos? ¿Cuál es la finalidad? En definitiva, es proteger la salud, proteger la seguridad, los intereses económicos también. Tienen derecho a que se nos brinde una información veraz y adecuada. Tenemos derecho a qué? A elegir el prestador del servicio público, a tener, digamos, opción, porque el Estado debe evitar el monopolio, a, a tener opción de elegir quién nos va a brindar el servicio público. Por ejemplo, tenemos así en materia de telecomunicaciones la posibilidad de elegir con qué empresa vamos a suscribirnos a la telefonía. Por ejemplo, tenemos Claro, Movistar, etcétera, etcétera, personal. ¿Mm? Hay una libertad de elección. ¿A qué? A tener condiciones de trato equitativo y digno. Para esto se dispone que las autoridades tienen que proveer la protección de todos estos derechos. Va a defender la competencia, evitando cualquier distorsión de los mercados. Entonces, su función es precisamente brindar la calidad y eficacia de estos servicios públicos. ¿Por qué esta obligación por parte de las autoridades? Porque lo que se busca es que los habitantes tengan una mejor calidad de vida. Por eso es que se va a exigir a los prestadores del servicio público de qué manera deben prestarlo a estos servicios. Sea que los preste al Estado, al servicio público el Estado, sea que lo preste el servicio público el licenciatario o el concesionario. Aquí, digamos, lo que le interesa es brindarle protección y derechos mejores a las personas. ¿Cómo se crea y se extingue un servicio público? Les había dicho que para que exista servicio público es necesario que exista una declaración por parte del Estado. Es decir, que debe haber una declaración por ley. Recuerden que también les había dicho que el Estado interviene por un principio de subsidiariedad. ¿Qué significa esto? Significa que cuando los particulares no lo hacen porque no tengan interés en esta actividad económica, o porque lo hagan de manera ineficaz o se encuentren imposibilitados de alguna manera, entonces ahí recién interviene el Estado. ¿Por qué pasa esto? Espérenme un segundito, por favor. De nuevo. Entonces, recuerden ustedes que por el artículo 14 de la Constitución Nacional, todas las personas tenemos derecho ¿a qué? Tenemos derecho a la libertad de comercio, a ejercer cualquier tipo de comercio y actividad siempre que sea lícita, ¿sí? A ejercer libremente la profesión, la actividad comercial, etc. Las personas son actividades inherentes a la persona. Es algo propio de las personas, es inherente a la calidad de persona. Y las personas somos anteriores al Estado. Entonces, este es un principio natural de las personas, donde el Estado toma intervención de manera subsidiaria.
¿Está? Por eso es que este tipo de actividades tienen o son, digamos, derechos fundamentales y que el Estado solo de manera subsidiaria debería intervenir, ¿sí? De manera que cuando el Estado decide realizar este tipo de actividad, debe declararlo expresa y fundadamente. ¿Por qué? Porque se trata de una limitación de un derecho de las personas, porque son actividades propias de los particulares. Ahora, si el Estado decide intervenir, decir, no, ahora lo voy a manejar yo, Estado, entonces debe decirlo por ley y debe fundamentarlo. ¿Por qué va a hacerse cargo él y no el particular? ¿Sí? Pero además, como les decía, no solo debe declararlo y fundamentar, toda organización necesita de recursos y ustedes eso lo saben. Y esos recursos deben estar previstos ¿dónde? En el presupuesto. Y que no puede serlo tampoco sino por una ley. ¿Mm? Ahora, cuando hablamos de la privatización de los servicios públicos, muchos se ha dispuesto a través de la concesión. Esto de la concesión supone que la transferencia de todas aquellas potestades públicas que se encuentran inherentes al servicio público, se da una transferencia a los particulares concesionarios. ¿Mm? De manera que se sustrae del ámbito privado una actividad para ser devuelta a ese mismo ámbito. Se le quita al particular y después se le devuelve. ¿Con qué? Con la transferencia de facultades propias que tenía el Estado para que la preste en una mejor forma el particular. Esto ya lo vamos a ver más adelante a qué se refiere cuando hablamos de potestades públicas. ¿Para qué es esto? A fin de que de garantizar y tutelar efectivamente los derechos de los demás, para que no se privilegie a algunos en forma infundada. Les decía que para la creación se requiere la sanción de una ley, cuando se lo extingue al servicio público, también se lo hace por ley. ¿Por qué digo de la extinción? Porque puede, digamos, puede existir o puede ocurrir, mejor dicho, puede ocurrir, que un servicio público desaparezca la necesidad colectiva o desaparezca el interés general o esa necesidad de la comunidad en que se lo brinde. A ver, le doy un ejemplo, a lo mejor no resulte muy adecuado o puede que sí. Supongamos, hoy tenemos nosotros la provisión de energía eléctrica de la manera que la conocemos, a través de los cables que ingresan, ¿no es cierto? La energía ingresa a nuestra casa y nos provee. Ahora vemos cómo hay momentos en que hay lugares, y incluso está desarrollando la provisión a través de la energía solar. Puede ocurrir dentro de unos años, no sabemos el avance tecnológico, que aparezca a lo mejor un aparatito pequeño que sea sin costo mínimo, y que lo pongamos en el interior de nuestra casa o en el techo, en fin, y que sirva para proveer energía solar las 24 horas a nuestra vivienda o a la fábrica o lo que sea. Entonces, la necesidad colectiva del servicio público brindado a través de la empresa, de la forma en que lo está brindando, desaparece. Ya no hay necesidad. Entonces, de esa manera se extingue a través de una ley esta actividad que en su momento había sido calificada como servicio público. Ahora, puede ocurrir que, de acuerdo al lugar y a la competencia de los servicios públicos, que sea la nación o las provincias, según sea la naturaleza y la modalidad de la actividad de que se trate. Hay servicios públicos nacionales y provinciales, donde se brinda en el territorio de cada provincia. En principio, digamos que, acuérdense que el órgano ejecutivo es el encargado de la administración general del país. Entonces,
tratándose de un servicio público, forma parte de la función administrativa y corresponde al órgano ejecutivo ejercer esta función y creación del servicio público. También puede ocurrir, cuando se otorga un determinado privilegio, que pueda crearse, ¿sí? El propio órgano legislativo puede crear, ¿sí? Eh, Cuando nosotros, o cuando se crea, o cuando se modifica, o se suprime el servicio público, siempre corresponde al mismo órgano que lo creó. Así, digamos, si el servicio público es creado por una ley, el Congreso es que debe extinguirlo. ¿Está? Bien, con esto vamos a terminar y después continuamos la próxima clase. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Está claro, chicos? Una Todo duda, bien, profe. Está claro, profe. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, nos vemos la próxima clase. Que anden bien. Hasta la próxima, profe. Chao, profe. Igualmente, profe, chao.